Este video es para recordar una de las cosas que hicimos en la última sesión, que fue demostrar la proposición 1.9 de los elementos de Euclides, la posibilidad de bisectar un ángulo dado, es decir, dividirlo en dos partes iguales, y nosotros propusimos que eso se puede justificar solamente usando criterios de congruencia. Euclides, antes de llegar a la proposición 1.9, justifica un criterio de congruencia. En la proposición 1.4 demuestra el que llamamos criterio lado-ángulo-lado, y la proposición 1.8 demuestra el criterio lado-lado-lado. Y esos dos teoremas los demuestra con argumentos muy simples, que es básicamente superposición de figuras. Nosotros entonces hemos propuesto demostrar la proposición 1.9, porque esa nos va a servir para demostrar otras. Por ejemplo, nos podemos regresar a la 1.5, que es la proposición donde Euclides demuestra que los lados de la base de un triángulo isósceles son iguales, y vamos a poder demostrar un montón de proposiciones más a partir del 1.9. Entonces recordemos cómo es que lo demostramos. Esto ya se explicó en la clase. Primero, sea un ángulo cualquiera, denotado o dados tres puntos en el plano, pues ya puedo definir ese ángulo. Entonces, dados tres puntos ABC, me voy a fijar en el ángulo BAC, que sería el ángulo BAC. Recuerden que en esta notación, cuando se utilizan un punto donde se unen las dos rectas que forman el ángulo y otros puntos extremos, la etiqueta del punto que va en medio, en este caso A, es el que denota el vértice. Entonces el ángulo inicial es BAC, es decir, parto de B, vértice A y llego a C. Este es el ángulo que quiero dividir en dos. Tomo un punto arbitrario cualquiera en uno de los lados. Por ejemplo, en el lado AC tomo el punto D. Ese punto es arbitrario, puede estar donde yo quiera. Y ya que tengo ese punto, ahora obtengo el punto E. El punto E ya no es un punto arbitrario, como dice este enunciado. Se debe encontrar el punto E en el otro lado, en este caso en el lado AB, tal que AD sea igual a AE. Eso sabemos que es muy fácil. Se podría ver como que son dos radios del mismo círculo y el centro es A. Luego se obtiene el punto F. El punto F se obtiene o se encuentra cuando se construye el triángulo equilátero DEF. Es decir, F tiene que ser el vértice de un triángulo equilátero cuyo lado sea el segmento ED. Obtenido eso, ahora trazamos la recta AF, la recta que pasa por el vértice del ángulo y por uno de los vértices de este triángulo equilátero que acabamos de construir. Si observamos, aparte de que sabemos que el triángulo EDF es equilátero, sus lados son iguales por construcción, aquí observaremos que se forma otro triángulo que es isósceles. El triángulo AED es isósceles porque los lados AE y AD son iguales. Por supuesto, en un momento dado, dependiendo de dónde hubiéramos ubicado el punto D originalmente, que ese podía ser donde quisiéramos, pudiera ser que el triángulo AED no solo fuera isósceles, sino incluso equilátero. Es decir, en un momento dado, AE y AD, que miden lo mismo, pudieran medir también lo mismo que el segmento ED. Eso no es obligatorio, entonces por eso, como no es restrictivo, ponemos el punto D donde queramos. Y lo que sí podemos asegurar es que el triángulo AED es un triángulo isósceles. Ok, vamos a argumentar por qué este método ha hecho que el ángulo BAC, es decir, que estos dos ángulos sean iguales. Para eso vamos a marcar la intersección de la recta AF con el segmento ED. Esa es la intersección. Vamos a ponerle una etiqueta. El punto G es entonces la intersección de AF con ED. Ahora, marcando esa intersección, nos daremos cuenta que aquí se forman varios triángulos más. Por ejemplo, se forma el triángulo AEF, todo este triángulo,
y también se forma el triángulo ADF. Bueno, es más, esos triángulos los voy a marcar ahora, los voy a colorear. Eso va a ser temporal porque después yo creo que lo vamos a borrar. Entonces este es uno de los triángulos a los que yo me refiero. Lo voy a poner en un color amarillo. Ahí está, miren. Ese sería el triángulo AEF. Ahora voy a poner atención en él. Vamos a ver qué tipo de triángulo es. Y el otro sería el ABF. Ese lo voy a colorear, por ejemplo, en verde. Y repito, vamos a poner atención en estos dos triángulos a ver qué podemos decir sobre ellos. Esto, repito, es un recordatorio de lo que hicimos ya en clase. Bueno, este triángulo no podemos decir si es equilátero, isósceles o escaleno. Realmente no sé mucho sobre la distancia AE, EF y AF. Entonces, en general podría ser un triángulo escaleno. Lo mismo con el triángulo de abajo, el ADF. No puedo decir mucho sobre lo que mide AD respecto a DF ni comparado con AF. Pero lo que sí puedo asegurar es que sin importar dónde haya estado colocado el punto D originalmente, estos triángulos, el amarillo y el verde, son triángulos congruentes. Veamos por qué. El lado AE del triángulo amarillo mide lo mismo que el lado AD del triángulo verde. Eso es por construcción, así lo construimos. Luego, el lado EF mide lo mismo que el lado FD. El lado EF del triángulo amarillo mide lo mismo que el lado FD del triángulo verde, también por construcción. Y por último, esos dos triángulos comparten el lado AF. Tienen ese lado en común. Entonces, por el criterio de la proposición 1.8, por el criterio de lado, 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 si dos triángulos al comparar sus lados son iguales, sé que los ángulos correspondientes también lo son. Dicho en otras palabras, el ángulo GAF, de hecho lo voy a marcar, el ángulo GAE, este ángulo que ahí acabo de marcar, que dice GeoGebra que vale 17.9 grados, ahora no importa mucho eso. Repito, el ángulo GAE debería ser lo mismo que el ángulo GAD. Vamos a medir ahora ese ángulo. Y observemos que por ese criterio podemos garantizar que esos dos ángulos son iguales. Entonces, con la construcción que se hace, se divide en dos el ángulo original BAC. Y fíjense que no importa, porque los puntos A, B y C originalmente eran arbitrarios, ¿no? Entonces, no importa cómo estén colocados esos puntos originalmente, y no importa dónde haya yo colocado el punto D después, ese ángulo ha quedado dividido en dos. Ok. Obviamente no había necesidad ni siquiera de medirlos, solo lo hicimos para corroborar, pero la conclusión ya la teníamos, esos ángulos eran iguales. Entonces ahí está, esta construcción permite justificar la proposición 1.9. Dado un ángulo cualquiera, si hago esta construcción, es decir, si tomo un punto arbitrario en uno de sus lados, marco otro punto en el otro lado tal que las distancias sean iguales, luego construyo este triángulo equilátero y trazo esta recta, la recta divide en dos. A esta recta, por cierto, a la recta AF, le vamos a llamar la bisectriz del ángulo. La recta que divide en dos un ángulo dado es la bisectriz, ¿ok? Pero aquí hay más cosas que se pueden justificar ahora solamente con congruencia. Por ejemplo, vamos a fijarnos ahora en qué ha pasado, por ejemplo, vamos a observar otros triángulos. Por ejemplo, observemos el triángulo AEG, que ese es otro triángulo que se formó. Y que ahora quedó en verde. Aprovecho, ya quedó ese en verde. El triángulo AEG y ahora el triángulo AGD. Ahorita están los dos en verde, eso no ayuda mucho. El otro déjenme cambiarlo de color. Por ejemplo,
azul. Ok, fijémonos en esos dos triángulos, veamos qué podemos decir de ellos y qué podemos concluir. Resulta que estos triángulos también podemos argumentar que son congruentes. ¿Por qué? Primero, el lado AE es igual al lado AD por construcción. Luego, comparten otro lado en común. El lado AG es común para ambos. Entonces ya sé que tienen dos lados iguales. AE es igual a AD y AG pues es el mismo para ambos. Y acabamos de demostrar que este ángulo, el ángulo GAE, es el mismo que el ángulo GAD. Es decir, podemos aplicar el criterio de congruencia 1.4, lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen lados lados iguales, tienen dos lados iguales y el ángulo entre esos lados también es el mismo, el lado restante también es igual. Por lo tanto, EG tiene que ser igual a GD. Eso quiere decir que acabo de justificar que además de haber dividido en dos al ángulo original BAC, acabo de dividir en dos el segmento ED. Eso es algo que no me había propuesto, pero acabamos de justificar que la recta AG pasa por el punto medio del segmento ED, es decir, G, punto medio del segmento ED, algo que no nos habíamos propuesto, pero que podemos ahí justificar y es importante, porque eso significa que con esta proposición 1.9 yo puedo además dividir en dos partes iguales un segmento dado. Puedo encontrar el punto G, punto medio del segmento ED. Y vamos a ver ahora los siguientes triángulos. Vamos a poner atención ahora en este triángulo, en el triángulo EFG. Y en el triángulo, ese vamos a marcarlo ahora en rojo. Bueno, ese ya quedó en rojo. Vamos a marcar entonces el otro triángulo, la otra parte. Bueno, ya regresó a verde. Pongámoslo. Primero coloquemos el triángulo, eso es lo que no habíamos hecho, y que quede en rojo. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con estos dos triángulos? Que la recta AF divide en dos partes al triángulo EFD, que era un triángulo equilátero. Pero vamos a ver si podemos obtener más información. Resulta que estos dos triángulos también podemos argumentar que son congruentes. Vamos a ver por qué. Primero, por construcción, EF es igual a FD. Es decir, ahí ya comparten, no comparten, ahí ya sé que un lado de un triángulo es igual a un lado del otro. Luego, el lado que comparten es el lado FG. Es decir, ese es el mismo para ambos. Ahí ya tienen otro lado que sé que es el mismo para ambos. Y acabamos de argumentar que el punto G es el punto medio del segmento ED. Por lo tanto, EG es igual a GD. Si se dan cuenta, estos dos triángulos tienen tres lados iguales y por lo tanto deben tener ángulos correspondientes iguales. ¿Eso qué significa? Que el ángulo que se forma con el segmento EG y el GF, este ángulo lo voy a marcar, tiene que ser el mismo que el ángulo que se forma con el lado FG, que es el común, y el GD, que es el que le corresponde al otro lado EG. ¿Eso qué quiere decir? Que este ángulo que voy a medir, nada más en el otro sentido, si no me pone el ángulo por fuera, que este ángulo que voy a medir tiene que ser igual a este otro ángulo que voy a medir, al de GF. Y dado que esos ángulos tienen que ser iguales, y aquí yo lo muestra GeoGebra, los marca como ángulos rectos, dada una de las definiciones, la definición 10, si mal no recuerdo, del libro 1, si dos ángulos adyacentes sobre la misma recta son iguales, esos ángulos son rectos. Y las rectas, en este caso sería la recta ED o el segmento ED con la recta AF, a esas rectas se les llaman perpendiculares. O dicho en otras palabras, con la proposición 1.9 he podido dividir en dos un ángulo dado, solo usando criterios de congruencia de triángulos. He podido dividir en dos un segmento dado. Bueno, este tal vez no era un segmento dado originalmente, pero lo pude dividir en dos
pude hallar el punto medio de un segmento, pero además pude justificar, porque la recta ya estaba trazada o construida, pude justificar que la recta AF es perpendicular al segmento ED y que además pasa por el punto medio. La recta que es perpendicular a un segmento y que pasa por su punto medio se llama mediatriz. Entonces fíjense que la recta F es una recta muy peculiar. Es la bisectriz del ángulo original, del ángulo BAC. Es la bisectriz porque al ángulo lo divide en dos partes iguales. Pero también es la mediatriz del segmento ED porque es perpendicular a su punto medio. Bueno, es perpendicular al segmento por su punto medio. Entonces todo eso logramos por medio de pura congruencia, criterio lado, lado, lado y criterio lado, ángulo, lado. ¿Qué podemos decir ahora respecto a otros teoremas? Por ejemplo, la proposición 1.5. Sabemos que la proposición 1.5 la demuestra Euclides muy al principio del libro, mucho antes de llegar a la 1.9, y la demuestra pues solamente usando las 4 anteriores que llevaba. Tiene que hacer toda una construcción con muchos trazos auxiliares, tiene que hacer alguna argumentación como esta, para lograr demostrar que en este triángulo GEF, que es un triángulo equilátero, este ángulo y este otro, es decir, los ángulos de la base, son iguales. Veamos cómo lo podríamos tratar de argumentar ahora nosotros. Bueno, notemos que este es un triángulo isósceles. Este segmento que estoy modificando es el de la base. Y este otro que puedo modificar es el de los lados iguales. De hecho, solo para que quede claro, voy a medir, que no es necesario, pero ahí voy a medir la base y los lados. Ahí, bueno, están activados muchos decimales en las cuestiones de medición. Ahorita le desactivamos algunos decimales. Y aparte aquí me estaba tapando el vértice para medirlo. Pero vamos, ahí está, triángulo isósceles. De hecho, voy a medir la longitud de estos segmentos para que quede claro. Esta es la base, miren, 3.76, y estos son los lados iguales, 6.82. Ok, ahora sí vamos a ponerle a 2 cifras decimales. Ahí está, mucho mejor. Entonces, ya si yo quiero modificar la base, por ejemplo hacerla más pequeña, pues ahí se puede, ¿no? Si los lados que son iguales los quiero hacer más grandes, igual ahí se puede. Eso es lo de menos. Ya sabemos construir un triángulo isósceles sin mayor problema. Ahora voy a tratar de argumentar que los ángulos de la base son iguales de una forma muy simple. Yo ya sé trazar la bisectriz del ángulo NPO. Eso es lo que demostré en la proposición 1.9. Entonces, como ya sé trazar bisectrices de ángulos, vengo directamente, utilizo el comando bisectriz y le pido a GeoGebra la bisectriz del ángulo NPO. Y me traza esa recta. Ok, ahora tratemos de argumentar qué pasa con el ángulo. Bueno, aquí voy a marcar el punto en donde la bisectriz corta la base. Y ese punto se llama Q. Voy a tratar de argumentar que el ángulo QNP, es decir, que un ángulo de la base es igual al ángulo QOP, que sería el otro ángulo de la base. Para eso, vamos a fijarnos en lo siguiente. Aquí podría haber otra vez dos triángulos. Es decir, la bisectriz dividió al triángulo isósceles en dos distintos, o podríamos pensar que son distintos. Vamos a ver qué tan distintos son realmente. A ver, primero este triángulo, el verde. Ese triángulo es el triángulo PNQ, si lo queremos ver así, y vamos a compararlo con el que no está sombreado, que sería el POQ. Primero, sabemos que tienen un lado que es el mismo en ambos, es decir, PN es igual a PO
por construcción, bueno, o NP, ¿no? Como aquí está. NP igual a PO por construcción. Eso ya se sabía, no tenía yo que medirlo con GeoGebra. Luego, ahí ya sé que tienen un lado igual. Ahora, el lado PQ lo comparten. Entonces ya tienen dos lados iguales. Y por último, como yo ya sé el teorema 1.9, tracé la bisectriz, es decir, sé que dividí el ángulo NPQ, NPO, perdón, sé que lo dividí en dos partes iguales. Incluso lo voy a medir. Voy a medir el ángulo NPQ para que observemos que ese ángulo, el NPQ, que dice GeoGebra que vale 1407, es lo mismo que el QPO. Ahí está. Eso no debe sorprendernos porque yo le pedí a GeoGebra la bisectriz y pude usar la instrucción directa porque yo ya sé dividir un ángulo en dos partes iguales. Entonces puedo aplicar el criterio lado, ángulo, lado. ¿A qué me refiero? Si yo sé que el lado NP y el lado PO miden lo mismo en ambos triángulos y sé que comparten el lado QP y además sé que el ángulo entre esos dos lados es el mismo, por lo tanto NQ debe ser igual a QO por la proposición 1.4, criterio lado, ángulo, lado. ¿Eso qué quiere decir? Que el triángulo verde en PNQ y el triángulo no sombreado PQO son congruentes. Tienen tres lados iguales. Si ahora aplico el criterio lado, 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 así como ya sé que estos que comparten este ángulo de 14.07, este ángulo, el ángulo que se forma con el lado NP y el lado NQ, tendría que ser el mismo que se forma con el lado PO y el lado OQ. En otras palabras, los ángulos de la base de este triángulo isósceles tienen que ser iguales. Ahí marco el triángulo sombreado en verde. Y ahora medimos el del triángulo no sombreado, el ángulo POQ. Y ahí está. Entonces, sabiendo la proposición 1.9, así de fácil se justifica que los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales, proposición 1.5, sin tener que hacer la famosa construcción del puente de los asnos, por ejemplo. ¿Vale? Ok. Vamos a ver qué más podemos decir a partir de la proposición 1.9. Vamos a ver. La proposición 1.10 pide dividir un segmento dado en dos partes iguales. Entonces, miren, vamos a pensar que tengo este segmento, el CD, su medida la puedo controlar con este otro segmento. Entonces, dividir el segmento CD en dos partes iguales. Propongo esta construcción. Construyo el triángulo equilátero CED y construyo el triángulo equilátero CFD en la proposición 1, es decir, simplemente utilicé el método de la proposición 1.1. Dado un segmento, se pueden construir dos triángulos equiláteros tomando como base ese segmento. Entonces, bueno, fíjense lo que podemos aquí decir. CD es igual a CE, CD es igual a DE, eso por construcción, lo mismo que CD es igual a CF y CD es igual a DF. Son dos triángulos equiláteros. Ahí todos los segmentos que ven en este momento miden lo mismo por construcción. Trazo ahora el segmento EF. Aquí está. Y entonces encuentro el punto G va a ser el punto en el que el segmento EF corta el segmento CD. Y argumento que el punto G es el punto medio de CD. Ahí va el argumento. El triángulo CEG, vamos a ver cuál es este. El CEG, incluso ahí lo puedo colorear. Este triángulo que acabo de colocar es congruente con el triángulo DGE. ¿Cuál es el triángulo DGE? Este otro. Y vamos a diferenciarlos marcando alguno de un color distinto. Por ejemplo, a este marquémoslo en
rosa, creo es ese color, lo que sea. Aquí está el argumento, miren, dos lados iguales, CE igual a DE y EG lado común. Entonces, dos lados iguales, un ángulo igual, el ángulo SD, ¿cuál es el ángulo ECD? Este ángulo igual al ángulo EDC. Si se preguntan por qué estoy afirmando que estos ángulos son iguales, estoy aplicando la proposición 1.5, ¿no? Si yo sé que el triángulo es isósceles, ustedes podrían decir, bueno, pero es que es equilátero. Sí, pero en la 1.5 se demuestra que con el hecho de saber que un triángulo tiene dos lados iguales, que serían el CE y el ED, los ángulos en la base tienen que ser iguales. Por lo tanto, estos ángulos, repito, el SD, que sería este que voy a marcar, el SD, ese ángulo, y el ángulo EDC son iguales. Bueno, de hecho hay GeoGebra dice que son de 60 grados, no importa si son de 60 o no, yo sabía por la proposición 1.5 que iban a ser iguales. Por lo tanto, el segmento CG, este segmento, tiene que ser igual al segmento GD. Pues ¿cómo? Porque por ese criterio, el triángulo, este triángulo, como en marrón, es congruente con este como en rosa fuerte, ¿no? Entonces CG es igual a GD. Pero no solo eso, sino que además, como el ángulo que se forma EGC debe ser el mismo ángulo que se forma con EGD, estos dos ángulos deben ser rectos, es decir, los que ahora mismo voy a medir. Este ángulo y este otro ángulo. Ahí está. Es decir, acabo de ver que con esta simple construcción demuestro dos proposiciones más de Euclides. La 1.10, en la que se pide encontrar el punto medio de un segmento, y bueno, no directamente, pero en la 1.11 se pide construir una recta perpendicular a otro segmento. Esto de construir una recta perpendicular a un segmento dado, lo vamos a tratar de recordar. Voy a poner algunas de las en pantalla, voy a poner algunas de las proposiciones que en particular serían de interés observar. Miren, ahí va. 1.5. Demostrar que en el triángulo isósceles, en cualquier triángulo isósceles, los ángulos de la base son iguales, eso ya vimos cómo. La 1.10, dividir en dos partes iguales una recta finita. La 1.11, esta es importante, esta como tal no la hemos justificado. Trazar una perpendicular a otra por un punto cualquiera. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo es que yo digo que ya sé trazar una perpendicular a una recta por un punto cualquiera? Vamos a ver. Digamos que yo dibujo una recta cualquiera, como dice la proposición 1.11, dados dos puntos, trazo una recta cualquiera. Los puntos por los que pasa la recta son los puntos A y B. Pero en la proposición 1.11 Euclides demuestra cómo trazar una perpendicular a esta recta por cualquier otro punto. Puede ser A, puede ser B, puede ser otro. Voy a suponer que quiero trazarle una perpendicular por este punto, el punto C. Entonces yo no he demostrado cómo trazar una perpendicular a una recta por cualquiera de sus puntos. Lo que sí sé es trazar la mediatriz de un segmento. Y la mediatriz de un segmento es una recta perpendicular a ese segmento que pasa por su punto medio. Bueno, entonces sería tan fácil como lo siguiente, miren. Tengo que hacer que el punto C sea el punto medio de un segmento sobre la misma recta AB, porque entonces le puedo trazar la mediatriz en automático y ya acabé. Entonces, ¿cómo hago que el punto C sea el punto medio de un segmento? Pues fácil. A ver, entendamos esto.
los puntos A y B son datos, o sea, son los puntos que yo tenía al principio por los cuales tracé una recta. El punto C también es un dato, puede estar donde quiera. El punto C es un dato, es otro punto de esa recta por donde quiero trazar una perpendicular. Entonces yo voy a proponer un punto arbitrario, por ejemplo aquí. Este punto arbitrario, que se llama D, se puede llamar como quieran, incluso lo voy a poner de otro color para no olvidar. Este punto D es un punto arbitrario, yo lo propuse, es en rojo, puede estar donde yo quiera. Nada más sugerencia que esté relativamente cerca del punto C, y yo lo puse a la derecha, digamos. Ok, tomo un compás, esto me lo permiten los postulados, alguno de los postulados. Tomo un compás, concentro en el punto C y radio CD, trazo un círculo. Encuentro entonces un nuevo punto, que sería este, la intersección del círculo con la recta AB. Este punto se llama E. Entonces noten lo siguiente, repito, A y B son datos, cualesquiera dos puntos, trazo la recta AB. El punto C también es dato, pudo haber estado donde quisiéramos. El punto C también es dato, un punto por donde quiero trazar la perpendicular a la recta AB. Y yo lo que hice fue proponer el punto D arbitrario donde yo quisiera, e hice la construcción que ya expliqué para encontrar el punto E. Ahora, si se fijan, y puedo ocultar ya este círculo, tengo un segmento que es el segmento ED, y el punto C es su punto medio. Entonces yo ya sé cómo trazar la mediatriz de un segmento, que es una recta perpendicular que pasa por su punto medio. Por lo tanto, vengo, pido la mediatriz del segmento ED y sé que va a pasar por el punto C y que va a ser perpendicular, ¿no? De hecho, podemos medir el ángulo, bueno, poniendo primero un punto sobre la recta, que es la mediatriz, para poder medir ahora el ángulo. Y aquí ya no hay que argumentar más nada, ya se argumentó antes. Por la recta mediatriz es la recta perpendicular a un segmento por su punto medio, y eso ya vimos que ya sabíamos cómo hacerlo. Entonces, obvio, la construcción, tuve que hacer algunas construcciones auxiliares, pero en general, yo ya donde hubiéramos querido ubicar al punto C, donde quiera que hubiera estado el punto C, yo poniendo el punto D arbitrario donde quisiera y haciendo la construcción que ya expliqué, habría podido construir una perpendicular a la recta AB que pasara por ese punto C. Entonces yo ya puedo venir y decir 1.5 ya demostrado, 1.10 ya demostrado, 1.11 ya demostrado. Soy capaz de trazar una recta perpendicular a otra recta dada por un punto de ella. A ver, 1.15, este lo vimos igual en clase, fue un teorema que les puse de ejemplo de cómo se argumenta en geometría. Si dos rectas se cruzan, hacen ángulos del vértice iguales entre sí. Es el famoso teorema de ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ese ya vimos cómo se justifica. El 1.20. En todo triángulo, dos lados juntos tomados de cualquier manera son mayores que el restante. Este teorema es un teorema muy conocido, muy importante. Se conoce como la desigualdad del triángulo. ¿Por qué la desigualdad? Porque lo que estamos proponiendo es que cualquier triángulo que dibujemos, si yo tomo, literalmente sería, si yo sumo dos de los lados, la suma de esos dos lados siempre va a ser mayor que el lado restante. Esta proposición es una que yo les voy a dejar que traten ustedes de justificar, ¿vale? Proposición 1.20. Justifique la desigualdad del triángulo. Obviamente lo pueden hacer viendo la demostración que hace Euclides, tratándola de entender, viendo si con lo que ustedes han visto son capaces de argumentarla, y entonces traten de hacer una justificación de esta proposición que es conocida como la desigualdad del triángulo. 1.27. Si una recta al incidir sobre dos rectas hace ángulos iguales alternos iguales entre sí, las dos rectas serán paralelas entre sí. Este va muy de la mano con este otro.
1.28. Si una recta al incidir sobre dos rectas hace ángulos externos igual al ángulo interno opuesto de ese lado, o los dos internos del mismo lado igual a dos rectos, las rectas serán paralelas. Y 1.29. La recta que incide sobre dos paralelas hacen los ángulos alternos iguales entre sí y el externo igual al interno opuesto y los internos del mismo lado igual a dos rectos. Esto que parecen trabalenguas muy extraños, estas tres proposiciones juntas hacen un teorema muy conocido que es el de los ángulos que se forman cuando una recta transversal, se le suele llamar secante, corta a dos rectas paralelas. Antes de querer demostrar esa, en realidad lo primero que tendríamos que proponernos como reto es trazar rectas paralelas. ¿Cómo le hago para trazar una recta paralela a otra? Ese problema yo voy a explicarlo porque ya sería muy sencillo. El problema sería este. Dada una recta cualquiera, por ejemplo dada una recta y un punto por fuera, en este caso la recta va a ser la recta AB. Dada una recta y un punto por fuera de ella, que este punto le vamos a llamar, de hecho le vamos a llamar P. Dada la recta AB y el punto P, trace una paralela a AB que pase por P. Antes de hablar de esos tres teoremas que tienen que ver con paralelas cortadas por alguna otra recta, tenemos que saber trazar paralelas. Bueno, este problema de construcción o este teorema, que es una de las proposiciones de los elementos, se puede resolver fácilmente si yo primero resuelvo el siguiente. Dada la recta AB y un punto P por fuera de ella, trace la perpendicular a AB que pase por P. La perpendicular, yo sé trazar la perpendicular por es decir, si el punto P estuviera sobre la recta AB, ya sé cómo trazar la perpendicular, pero resulta que el punto está por fuera. Sin embargo, me voy a valer de cosas que yo ya sé. Lo que yo sé hacer es trazar perpendiculares por un punto dentro de una recta. Entonces, vamos a ver. De hecho, sí voy a poner un punto auxiliar, va a ser este. Vamos a ver si este punto nos sirve. Este punto se llama C. Lo vamos a poner en rojo para no olvidar que es un punto que yo coloque como un punto auxiliar. Es decir, ahí está, en rojo. La recta AB es dato. Es una recta que me dan ya como dato. El punto P también es dato, es un punto por fuera. Sin embargo, el punto C yo lo coloco de manera arbitraria sobre la recta AB. Vamos a ver qué podemos hacer con ese punto C. O cómo podría yo tratar de construir la recta pero perpendicular. Vamos a ver. ¿Qué tal que yo uno P con C? Y se me ocurre, fíjense aquí lo que yo estoy pensando. Se me ocurre lo siguiente, yo sé trazar mediatrices, por ejemplo. Yo sé trazar la mediatriz a un segmento y sé que es una recta perpendicular que pasa por el punto medio a un segmento. Y sé que esa mediatriz también aparece cuando bisecto un ángulo de un triángulo isósceles. Entonces aquí lo que se me ocurre es trazar un triángulo isósceles de esta forma, miren. Con centro en P y radio PC trazo este círculo. Y ese círculo corta a la recta AB en otro punto, que sería este. Ese punto no es un dato, es un punto que yo acabo de hallar. Pero ese punto me permite dibujar un triángulo que dije que iba a ser isósceles, que sería este, miren. Este triángulo es isósceles.
y me parece que queda bastante claro. Son dos radios del mismo círculo, entonces no hay problema. Entonces oculto el círculo e insisto, este triángulo es isósceles, el punto C era arbitrario, donde quiera que yo lo quiera colocar, siempre el triángulo PCD va a ser isósceles. Y entonces ya resolví el problema, porque yo sé que si ahora trazo la bisectriz del ángulo DPC, la bisectriz, es decir, la línea que divide en dos ese ángulo, sé que esa bisectriz forma un ángulo recto, fue algo que demostramos en el teorema 1.9, forma un ángulo recto con el segmento DC y por lo tanto ya acabé. Ya logré resolver el problema de la recta perpendicular a AB que pase por el punto P. O si no quieren con bisectriz, como les decía, puede ser mediatriz. Sé también que si trazo la mediatriz del segmento DC, sería esa recta que divide en dos la base del triángulo isósceles y que además forma ángulos iguales, es decir, ángulos rectos. Entonces ahí hay dos formas de hacerlo, pero lo que quiero que quede claro es que si me dan una recta, la recta AB, y un punto P fuera de ella, haciendo esta construcción yo siempre puedo trazar la recta, bueno, aquí no está marcado el punto, porque no es un punto que nos dieran como dato, pero yo podría trazar la recta PE, y la recta PE es perpendicular a la recta AB y hay varias formas de justificar. ¿Esto qué significa? Que el problema ya está resuelto y por lo tanto yo ya tengo permitido venir y utilizar directamente este comando perpendicular, es decir, me dan la recta AB, me dan un punto fuera, clic en la recta, clic en el punto y ya está. Entonces ese problema previo ya está resuelto. Trazar una perpendicular a una recta dada por un punto fuera de ella. Pueden buscar si es alguna de las proposiciones del libro 1 de Euclides y cómo lo resuelve él. Entonces, ahora ubiquémonos en el problema que yo propuse, que sería trazar una paralela, no una perpendicular, trazar una paralela a una recta dada por un punto obviamente fuera de ella, ¿no? Ahí tiene que ser forzosamente fuera de ella, es decir, problema que yo proponía originalmente. Dada la recta AB y un punto fuera de ella, el punto P, nuevamente lo vamos a renombrar para que se llame el punto P, trazar la paralela a la recta AB que pase por P. Yo lo que acabo de ver es cómo trazar la perpendicular, esa ya está. Entonces yo ya sé trazar perpendiculares a rectas por puntos en ella y por puntos por fuera. Bueno, trazo primero esa perpendicular. Dicen, pero si lo que querías era una paralela, no una perpendicular. Ok, ¿qué les parece si ahora trazo una perpendicular a esta recta, a la P? Aquí hay que volver a marcar este punto. ¿Qué les parece si ahora trazo una perpendicular a la recta PC que pase por P? Problema que ya sé resolver, obteniendo esta nueva recta. Y me parece que queda bastante claro que esta recta que acabo de trazar, la última, tiene que ser paralela a la recta AB. ¿Por qué? Porque esta recta que acabo de trazar no tiene nombre. Para referirme a ella a lo mejor la pongo en otro color porque es la recta que me importaba. Esta recta en color azul es sin duda paralela a la recta AB. ¿Por qué? Porque la recta PC es perpendicular a AB y la recta azul es perpendicular a la recta PC. Entonces ahí aplicando un poco de transitividad, si lo quieren ver así, si hay una recta, esta PC, que es perpendicular a otra, que es AB, y luego hay una nueva recta azul que es perpendicular a la recta PC, quiere decir que la recta azul lleva la misma inclinación que la recta AB y por lo tanto no se van a cortar en ningún momento, van a cumplir con la definición de rectas paralelas. Entonces ya está, miren,
Gracias a que sé trazar perpendiculares, también sé trazar paralelas. Por lo tanto, yo ya tengo permitido venir y usar este comando, recta paralela. Si me dicen traza una paralela a la recta AB por P, clic en la recta AB, clic en el punto P y ya está. ¿Sale? Ok. Entonces, regresando a esas proposiciones, regresando a estas tres, miren, ya les puedo dar sentido. Les decía que es un conocidísimo teorema, que voy a usar la misma construcción que ya aquí tengo. Ese teorema dice más o menos lo siguiente. Cuando tengo un par de rectas paralelas, estas dos ya sé que son paralelas, y trazo una recta secante sería una recta que corte ambas. Por ejemplo, esta. La recta PB es una recta que intersecta a dos paralelas. Hay un teorema, y ese teorema les voy a pedir que ustedes lo traten de demostrar, y básicamente sería el equivalente a los tres teoremas mostrados en la diapositiva. Hay un teorema que dice que ahí se van a formar muchos ángulos. Por ejemplo, hay unos que son a lo mejor muy directos. Este ángulo tiene que ser igual a este, porque ya demostramos el teorema de que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. O por ejemplo, este ángulo tiene que ser igual a este, porque son opuestos por el vértice. Pero en realidad el teorema completo quedaría demostrado si demuestran que, por ejemplo, este ángulo también es igual a este. Y ahí es donde se hablan de ángulos, por ejemplo, estos ángulos, los últimos dos ángulos que marqué, no son ángulos opuestos por el vértice, reciben otro nombre. O por ejemplo, demostrar que este ángulo es igual a este. Esos también reciben un nombre en particular. Entonces, demostrar, o por ejemplo, demostrar que este ángulo que acabo de marcar es igual a este. O demostrar, por ejemplo, que este ángulo que acabo de marcar es igual también a este. Y si se fijan, habría de todos los ángulos que se pueden marcar en esta figura, es decir, cuando dos paralelas son cortadas por una secante, se forman 8 ángulos. Si ustedes logran demostrar que de esos 8 ángulos solo podría haber 2 diferentes, porque muchos son iguales, este con este con este, etcétera, habrán demostrado el equivalente a estos 3. Entonces, eso se los dejo a ustedes. Y luego, problema, como ya sé trazar paralelas, ya puedo trazar paralelogramos. Los paralelogramos, si se van a las definiciones, son cuadriláteros con lados paralelos. Entonces, proposición 1.35. Los paralelogramos que están sobre la misma base y entre las mismas paralelas son iguales. ¿Cómo entenderíamos ese problema? Ahora que ya sabemos trazar paralelas, vamos a darle sentido a esa proposición, la 1.35 era. Entonces primero trazo un par de rectas paralelas. Bueno, primero trazo una, puede ser esta, y luego pensando en un punto por fuera de ella, trazo su paralela. Y entonces recordemos lo que decía esa proposición, miren, 1.35. Los paralelogramos que están sobre la misma base y entre las mismas paralelas son iguales entre sí. Aquí aclara nada más una cosa. Cuando Euclides dice que dos paralelogramos son iguales, se refiere a que tienen la misma área. ¿Sale? Ahí nada más aclarar eso importante. Entonces fíjense, voy a dibujar. Estas rectas ya son paralelas por construcción. Voy a ocultar los puntos con los cuales las creé, para poner un nuevo par de puntos sobre una de ellas, por ejemplo esta. Y ahora voy a dibujar un paralelogramo donde esta sea su base. Entonces el paralelogramo debería tener 4 lados iguales. Perdón, 4 lados iguales, no, eso está mal dicho. Tendría que tener 4 lados y lados opuestos paralelos. Entonces, por ejemplo, aquí arriba
pongo otros dos puntos arbitrarios. Bueno, no precisamente arbitrarios, más bien uno de ellos podría ser arbitrario. Porque para construir el paralelogramo podría yo hacer lo siguiente, miren. Trazo este segmento, es decir, un punto en una de las paralelas con uno en otra de ellas, y ahora sí, paralela a esta, que pase por este punto, encontrando un nuevo punto, ese cuarto punto. Esta figura de 4 lados que voy aquí a colocar, esta figura de 4 lados es un paralelogramo, tiene 4 lados y sus lados opuestos son paralelos. ¿Por qué sé que sus lados opuestos son paralelos? Bueno, aquí nada más lo voy a poner de algún color en particular. Cambiar el color al paralelogramo, mejor desde acá. Esa figura en azul, sé que es un paralelogramo porque dos de sus lados están sobre rectas que eran paralelas por construcción. Entonces, pues, este lado, es más, para referirme a los lados, voy a marcar las etiquetas de los vértices. A ver, sé que los lados DE y FG son paralelos por construcción, o sea, están sobre un par de rectas paralelas. Pero también sé que el lado FD y EG, sé que también esos lados son paralelos porque yo así los construí, acuérdense. Uní el punto D con el F y luego tracé una paralela a esa recta que pasara por el punto E. Así fue como obtuve el vértice G. Entonces, este es un paralelogramo. No importa cómo ubiquemos los puntos que se pueden mover. El G no se puede mover arbitrario, el G es un punto que se halla. Y fíjense lo que dice Euclides. Dice que si dos paralelogramos comparten un lado en una de las paralelas y están entre el mismo par de paralelas, entonces esos paralelogramos son iguales. En otras palabras, con este nuevo punto H voy a hacer lo mismito, miren. 1 ahora D con H, y como ya sé trazar paralelas, ahora trazo una paralela a DH que pase por E y obtengo un nuevo punto. Este punto no es un punto arbitrario, ese punto es un punto que se obtiene cuando se traza la paralela, y entonces aquí dibujo el otro paralelogramo del que habla la proposición 1.35. Esto es algo interesante porque lo voy a poner de otro color, por ejemplo verde. Lo que dice Euclides es que estos paralelogramos son iguales, el azul y el verde. ¿Por qué? Porque están construidos entre las mismas paralelas y comparten la misma base, es decir, ambos tienen como base el segmento de E, no importa si es así, o no importa si el punto H está por acá o está más por acá, o no importa si el punto F estuviera aquí o aquí. Dice que esos paralelogramos son iguales, y por iguales se refiere a que tienen la misma área. Entonces, a ver, voy a medir el área de este paralelogramo. Ahí dice GeoGebra que vale 17.31. Y mido el área de este otro paralelogramo, y aunque se vean muy diferentes, ahí está, tienen la misma área. Y les repito, no importa si yo modifico los puntos que puse originalmente sobre una de las paralelas, no importa si modifico este vértice de ese paralelogramo o este otro vértice, por muy diferentes que se vean esas áreas, son iguales. Esta es una proposición que les pido que ustedes traten de justificar. 1.35. Los paralelogramos que están sobre la misma base y entre las mismas paralelas son iguales entre sí. Y de una vez la 1.38, que en vez de paralelogramos habla de triángulos. Los triángulos que están sobre la misma base y entre las mismas paralelas son iguales entre sí. Otra vez, insisto, Euclides cuando les dice iguales no se refiere a congruentes, sino a que tienen la misma área. Entonces la proposición 1.38 se explica aquí mismo, pero en vez de paralelogramos
yo simplemente dibujo triángulos, miren. No necesito trazar estas paralelas, es algo mucho más simple la construcción. Nos estaríamos refiriendo a algo tan simple como esto, miren. Si dos triángulos están construidos entre las mismas paralelas y comparten la misma base, la base va a ser DE otra vez, esos triángulos son iguales y por iguales nos referimos a que tienen la misma área. Otra vez, misma idea, un triángulo lo pongo en este color, es naranja, otro triángulo lo pongo en color verde, fosforescente, y no importa si de este triángulo me llevo hasta acá el vértice, o si de este pongo aquí su vértice, o si modifico esto, siguen teniendo la misma base en común. Dice Euclides en la proposición 1.38 que si dos triángulos comparten base y están construidos en las mismas paralelas, los triángulos son iguales. Repito, él se refiere a sus áreas, y aquí está, miren, medimos las áreas y resulta que las áreas son iguales. ¿Sale? Eso es algo que también quiero que justifiquen y que lo compartan. De hecho, vamos a repasar cuáles son las que les he pedido que ustedes justifiquen. ¿Sale? Son poquitas, miren. 1.20, la desigualdad triangular. 1.27, 1.28 y 1.29 que se condensan en el teorema que conocemos como rectas paralelas cortadas por una secante, donde ahí hay muchos ángulos que se forman, que tienen nombres como alternos internos, alternos externos, correspondientes, opuestos por el vértice, etcétera, y que son iguales. Ahí todos esos angulitos que se van formando. 1.35, dos paralelogramos construidos en las mismas paralelas y que comparten la misma base son de la misma área. Y 1.38, dos o más triángulos construidos en las mismas paralelas compartiendo la misma base tienen la misma área. Les voy a pedir que ustedes se graben cada uno, esto va a ser individual, no es obligatorio, pero me gustaría que lo intenten todos. Traten de demostrar estas proposiciones, se graban como yo hice este videito, se graban en un video breve tratando de justificarlo, lo suben a YouTube y lo comparten en este foro.